¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el día de hoy estamos celebrando por partida doble. El día de hoy aquí en México es 9 de mayo. El día de mañana es 10 de mayo. Mañana, como todos ustedes saben, los que son mexicanos, se celebra el Día de las Madres. Aquí en México, y tengo entendido en varias partes del mundo, por lo menos también en Estados Unidos. No sé si en otros países también, pero creo que sí, en muchos países se lleva a cabo esta fecha. Pues hoy, 9 de mayo, allá al otro lado del mundo, en Rusia, se celebra el Día de la Victoria. Para los que saben, pues les voy a contar un poquito. Para los que no saben, ahí les va. El 9 de mayo, o sea, el Día de la Victoria, es un evento muy grande allá en Rusia. Este evento, recordemos que los rusos son personas sumamente patriotas, que traen la bandera pegada aquí en el corazón. Personas más patriotas no he conocido. Y miren que he estado en los Estados Unidos y hay una banderita afuera de cada casa prácticamente. Pues los rusos yo creo que son aún más patriotas que los mismos americanos, o ahí se la llevan, no sé, pero yo creo que son más todavía que los americanos. El 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria allá en Rusia. Este Día de la Victoria no es otra cosa más que el evento o la celebración de cuando por fin pudieron echar a los nazis del territorio soviético, porque este evento se llevó a cabo no nada más en Rusia, sino en toda la ex Unión Soviética. Esto se llevó a cabo de 1941 a 1945. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo lo celebré yo? Yo no soy ruso y no les voy a contar la perspectiva de un ruso, les voy a contar la perspectiva de un mexicano, cómo lo vivió allá en territorio ruso. ¿Cómo lo viví? Lo que vi, lo que observé es, como les decía al inicio del video, que ellos son personas sumamente patriotas. Lo que observé y me llamó mucho la atención es que colgaban una bandera de color rojo y la veía colgada yo prácticamente por cada casa, por cada departamento, por cada lugar, incluso en las calles, y vi a unas personas ondeándola. Esa bandera representó cuando por fin pudieron terminar ese suceso en sus vidas allá en territorio ruso. Ahora ondean esa bandera como, pues para demostrar o como alusión a ese evento que pasó. Por eso es que la ondean. Y a mí me llamaba mucho la atención porque hacían esa representación gráfica con la bandera, ¿no? Se llevan a cabo desfiles por todos lados, ¿eh? O sea, les estoy hablando que por toda Rusia se llevan a cabo desfiles. Yo radicaba en Nizhny Novgorod, entonces ahí en Nizhny Novgorod había un lago. En ese lago pasó como unos barquitos como la marina, pasaban también soldados. Vi un canal encadenado que en San Petersburgo pasaban también la milicia. El presidente habló, lógicamente. Los más adorados y los más queridos en ese día, pues lógicamente son los veteranos, que son las personas que, wow, es como su día, ¿no? Es como la representación más grande para ellos, es como el día, es como lo que se va a celebrar aquí en México mañana, que mañana es 10 de mayo, entonces se le va a celebrar a las mamás, pues hagan de cuenta que es precisamente el día más importante para los veteranos, ¿no? Este 9 de mayo es como para nosotros los mexicanos, aquí el 10 de mayo es para los veteranos, este 9 de mayo, ¿no? Donde hacen prácticamente todo para ellos, les guardan un lugar especial, los atienden como, pues como pocas veces he visto, ¿no? Que atienden a esas personas. ¿Por qué? Porque se supone que sirvieron en aquel entonces, porque apoyaron, porque como buenos patriotas que son los rusos, pues le dan lugar a esas personas, ¿no? En aquel país. Y me la pasé comiendo porque mi exmujer hacía crepas y decía ella que se comían crepas todo el día. Me la pasaba yo comiendo crepas de manzana y saladas y de todo tipo de cosas muy ricas. Fue una experiencia bonita que tuve porque como extranjero ver ese tipo de cosas, ver cómo es un país de patriota, cómo es un país de bonito, cómo celebran eso. Digo, aquí nosotros también lo llevamos a cabo en México, que para nosotros sería el 15 de septiembre y llevamos a cabo esa parte.
también allá lo llevan a cabo, ¿no? Pero recordemos que este es un canal ruso, entonces estamos hablando de eso, ¿no? Igual hacen el desfile de todo tipo, también pasan los aviones y hacen las descargas esas de gas de color, donde hacen alusión a la bandera, rojo, azul y blanco. Muy bonito, muy padre, ¿no? Hacen descargas también de rifles, fuegos artificiales también, avientan muchos fuegos artificiales, la gente anda por todos lados así muy orgullosa, se sienten, no, los rusos se sienten como pavo real, si de por sí las rusas son mujeres así que se sienten, ahora imaginen ese día, ¿no? Ese día los rusos en general, tanto hombres como mujeres, se visten más ad hoc de lo normal. Si de por sí los rusos se visten muy bien y se ponen todo lo que encuentran, ese día aún se visten todavía mejor. Hacen todo una algarabía ese día, ¿no? Es un día muy bonito lo que se vive allá. Se llenan los restaurantes, se llenan los lugares, las personas que pueden salir a comer lo hacen, las personas que no están en su casa. Obviamente todo el día están pasando películas de corte militar, las personas se sienten muy felices, se sienten muy orgullosos de ser rusos, repito, están las banderas rojas colgando, o si no, hay banderas del país, banderas rusas, la gente está caminando por las calles, todos se saludan, todos son muy corteses ese día. Creo que es el único día donde no me tocó ver la sonrisa rusa de las que les he hablado antes, la sonrisa rusa cuando están todos así, todos serios. Ese día sí había como más cortesía de lo normal. Ese día sí vi o noté un poco más de diferencia de lo normal, de lo que se acostumbra en general en aquel país, ¿no? Ese día vi un poco más de calor de lo habitual. El presidente también da un discurso, lógicamente, en la tele, donde todos lo están viendo. Allá es algo que también me llamó mucho la atención en mi estancia en Rusia. Los rusos son patriotas, pero son patriotas derechos, ¿eh? Son patriotas que en verdad yo creo que un ruso podría dar sin ningún problema la vida por su país, ¿eh? Yo lo notaba cuando el presidente hablaba, cuando el presidente estaba en la pantalla, a mí algo que me llamaba mucho la atención es mi cuñado veía la tele y se quedaba viendo el discurso. Cuando el presidente hablaba, mi exmujer veía la tele y se quedaba viendo el discurso, al igual que su hijo, al igual que mi exsuegra, al igual que otros rusos. Incluso cuando salía a la calle y estaba dando un informe el presidente, comentando algo, lo que fuera, la gente se paraba. Si estaban en la calle, se detenían a ver lo que decía el presidente en el lugar en el que fuera, ¿eh? Y si estaban en sus casas lo veían. Es algo que a mí era algo muy peculiar, que a mí me llamaba mucho la atención. En verdad, son personas, no está, a diferencia, Rusia, a diferencia de México, no está dividido el poder. Es decir, nosotros aquí en México hay personas que, por ejemplo, votaron por el presidente actual. Sin embargo, hay personas que no están de acuerdo con él y no ven los discursos, pretenden que están a favor de él, pero no hacen caso o simplemente lo ignoran. Allá no, allá es muy diferente. Allá la gente en verdad la gente observa y hace caso de lo que dice el presidente. Y es algo que yo noté, y lo noté no solo en el núcleo familiar donde yo me encontraba, es decir, no solo con mi exmujer y su hijo, lo noté abiertamente con otros rusos, repito, en restaurantes, en otro tipo de lugares abiertos donde yo veía y observaba cómo veían detalladamente la televisión, la pantalla, cuando el presidente estaba hablando. Y yo decía, wow, estos hombres sí son patriotas. En una ocasión le dije a mi excuñado, porque él cocinaba muy rico, te voy a llevar a México. Cuando me lleve a Nasty a México, te voy a llevar a México y allá vamos a poner un negocio de comida para que cocines. A lo cual me respondió, niet, ya patriot. Estén como estén, tengan la situación que tengan, se encuentren como se encuentren, su patria es primero. Y es algo
muy digno de ellos. Entonces, pues no es de esperarse que el día de hoy, esta fecha 9 de mayo, sea importantísimo para ellos. Por cierto, 9 de mayo se celebra en Rusia, pero por la diferencia de horario en otras partes de Europa, sobre todo más pegado hacia Alemania, más pegado hacia Francia, al otro lado prácticamente al inicio de Europa, se celebra el día anterior, es decir, el 8 de mayo, por la diferencia horaria que hay. Básicamente eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Ese fue el tema del día de hoy, amigos, ya que recordé que en estas fechas se celebra eso, específicamente hoy, 9 de mayo. ¿Cómo te extraño, Rusia? Espero que haya sido de su agrado este video. Espero que les haya dejado algo este video, porque aquí la intención es general. Chicas rusas, pero también país Rusia en general. Muchas gracias, amigos, por seguir en sintonía. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete si no te has suscrito. Dale manita arriba si te gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Pa' acá.